Lección número 1 para el 7 de abril del 2018. Segundo trimestre. El conflicto cósmico. Versículo de memoria. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. El conflicto cósmico, a veces denominado el gran conflicto, es la cosmovisión bíblica. Constituye el trasfondo en el que se despliega el drama de nuestro mundo e incluso del universo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento y la caída de las naciones, la difusión del evangelio, los acontecimientos de los últimos días, todo esto ocurre en el contexto del conflicto cósmico. Esta semana analizaremos algunos lugares determinantes donde se instaló el conflicto que por alguna razón misteriosa se inició en el corazón de Lucifer, un ser perfecto quien trajo su rebelión a la tierra a través de la caída de Adán y de Eva. Otros seres perfectos. A partir de estos dos puntos de articulación, la caída de Lucifer y luego la de nuestros primeros padres, el gran conflicto se estableció y ha hecho estragos desde entonces. Cada uno de nosotros es parte de este drama cósmico. Lo bueno no es solo que un día esto terminará, sino también que terminará con la victoria total de Cristo sobre Satanás. Y lo mejor de todo es que, debido a la exhaustividad de lo que Jesús hizo en la cruz, todos podemos participar en esa victoria. Y como parte de esa victoria, Dios nos llama a la fe y a la obediencia ahora, mientras esperamos todo lo que se nos ha prometido en Jesús, cuya venida está garantizada. El conflicto cósmico no es otra cosa que la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cristo representando a la ley de Dios, el bien, y Satanás representando a la desobediencia a la ley, el mal. La desobediencia a la ley ha sido inventada por Satanás en el cielo, quien se rebeló por primera vez contra el gobierno divino. Rechazó la ley, declarando que obedecer la ley era esclavitud. Hasta el día de hoy hace pensar que obedecer la ley de Dios es mero legalismo, y aparta la mente de la realidad de que solo los obedientes a la ley podrán ser salvos algún día. Jesucristo declaró en San Juan 15:10, «He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor». Por tanto, la obediencia a los mandamientos de Dios garantiza el verdadero amor. Y esto nos lleva al día domingo, la caída de un ser perfecto. La Biblia dice claramente de qué se trata la perfección y por qué Satanás cayó de ese estado. Si el conflicto cósmico constituye el marco de la cosmovisión bíblica, surge una serie de preguntas. Una cuestión importante es ¿cómo empezó todo? Dado que el universo lo creó un Dios amante, es razonable asumir que el mal, la violencia y el conflicto indudablemente no formaban parte de la creación desde el principio. El conflicto debió de haber surgido al margen de la creación original, y es indudable que no fue necesariamente un resultado de ella. Sin embargo, el conflicto está aquí, es real y todos estamos involucrados. Nos dice la lección que leamos el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 1 y 2 y 11 al 17. Sin duda, en ese capítulo nosotros podemos encontrar cómo fue el origen del mal, y necesitamos conocerlo. La Biblia nos da clara luz sobre este origen del mal. Si bien es cierto que el pecado no tiene ninguna explicación, porque darle una explicación sería buscarle un pretexto para que éste existiera, la Biblia enseña claramente que el pecado no tiene razón de existir, que el pecado simplemente fue un intruso que se metió para poder destruir aquello que Dios había establecido, vale decir, el amor, la armonía, la felicidad. Nos dice el texto bíblico, Ezequiel capítulo 28, y en el versículo 1 y 2, hablando de la caída de Lucifer. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, que aquí representa a Lucifer, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste,
Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, ya has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Sin duda, hablando de este querubín protector que era Lucifer, se dice que era el más grande, era el primer ministro en el cielo. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia lo declara a Satanás como perfecto cuando estaba en el cielo antes de pecar. Eras en todos tus caminos. ¿De qué caminos está hablando? ¿De qué perfección? Salmo 119, versículo 1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y en el versículo 32 dice: Por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Sin duda, la perfección de Lucifer entonces estaba basada en la obediencia a los mandamientos de Dios. Mientras estuvo en la obediencia de estos mandamientos, él era perfecto. La perfección no es un sentimiento, ni tampoco era que porque Dios había sacado un ser bello y hermoso, simétrico en todas sus facultades, por esa razón ya era perfecto y permanecería así. No, Dios lo hizo perfecto en la forma física, en toda su fisonomía, y le dio la perfección de carácter para que él pudiera, a través de ese carácter, someterse a Dios por medio de sus mandamientos. Era este el fin. Ahora, dentro de esa creación, se le dio a él perfecto libre albedrío. El libre albedrío tiene que ver directamente con la decisión, con la capacidad de decidir de un ser. La libertad está precisamente en elegir si se quiere hacer lo correcto o lo incorrecto. No solo el pecado iba a llevar hacia lo incorrecto, también se podía decidir por esa libertad hacer algo que no necesariamente debía de hacerse. Pero bien, lo que interesa aquí es que mientras Lucifer hacía todo lo que la ley de Dios decía, él permanecía en perfección. Su perfección no era entonces innata. Su perfección no estaba unida a él. Su perfección no era algo natural en él, sino que su perfección estaba basada en el sometimiento a Dios para que se cumpliera que sin Dios nada podemos hacer. El ser más bello, perfectamente hecho, en esa ocasión manifestó que por dejar la ley de Dios se convirtió en imperfecto. La ley de Jehová es perfecta, dice la Biblia en Salmo 19:7, de manera que entonces aquí la base era la ley. Versículo 16, Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí hay algo interesante. A causa de la multitud de tus comercios, es decir, de tus enfrentamientos y de demostraciones de conocimiento y sabiduría, te llenaste de iniquidad. Así que empezó a llenarse de soberbia, de orgullo, y pecó, es decir, traspasó la ley. De manera que entonces esto nos dice que es imposible de explicar un misterio como este. ¿Cómo es posible de que en Lucifer, a causa de más bien obtener más agradecimiento a Dios porque en todas las cosas todo le salía bien, comenzara a enorgullecerse? Al mirarse hermoso, querer dar una explicación a este acto está bien complicado, porque entonces tendríamos que decir que el pecado tuvo una razón de ser. Pero entonces lo único que podemos comprender es lo que la inspiración bíblica nos está diciendo, que él se dejó llevar por ese encanto de pensar que él era mucho mejor que todos los demás y que podía conducirse a sí mismo. El poder darse cuenta de su belleza no era malo. El saber que era más hermoso que todos los demás ángeles, más inteligente por la luz que Dios le estaba dando, no era malo. Lo malo fue que él comenzó a engreírse por eso, es decir, a llenarse
de vanidad. Y a causa de la multitud de tus contrastaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Sin duda, este punto en el cual se dio Lucifer era precisamente el punto que le podría hacer dar cuenta de su situación real ante Dios. Quería Dios que este ser se pudiera dar cuenta de que todas estas cosas que él obtenía eran gracias a las enseñanzas de los mandamientos de Dios. Desgraciadamente, Lucifer prefirió seguir lo que dice el texto: enaltecerse y corromperse. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Esto es clarísimo. Su mente se profanó, su ser entero se profanó debido a que llegó a elevarse y a subirse de los humos, a pesar de que era un ser creado como todos los demás ángeles. Que Dios le haya dado un puesto elevado era para que él agradeciera con su lealtad a Dios, con su amor a Dios. Amor o lealtad, la misma cosa. El verdadero amor es leal. Por tanto, entonces, él dejó de lado esta lealtad. Así fue como comenzaron todas las cosas. Y Satanás utilizó su libre albedrío, lo que lo llevó, desgraciadamente, a la imperfección y a la rebelión en el cielo. Lo peor del asunto fue cuando les dijo a los demás ángeles que ellos también podían conducirse por sus propios sentimientos, gustos y deseos, y que como eran perfectos no requerían de tener que ser conducidos por Dios. Conflicto de los siglos 549 nos dice el espíritu de profecía en relación a esto. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían de obedecer los dictados de su propia voluntad. Pero al hacer esto, él estaba prácticamente haciendo que los ángeles se guiaran por sí mismos, ya no por lo que Dios decía. Los alejó del conocimiento de la verdad de Dios y les dijo que ellos podían conducirse con su propio conocimiento nacido de su interior. Esto es increíble. Destruía el conocimiento que Dios daba para conducirse, pero elevaba el conocimiento interno, conocimiento que obviamente no iba a terminar bien, porque con esto los ángeles iban a pensar que se estaban conduciendo con su perfección, porque ellos fueron engañados a pensar que como habían salido perfectos de las manos del Creador, se tenían que guiar solos. Pero al hacerlo en realidad, estaban haciendo lo que Él les decía. No era su voluntad, era la voluntad de Él, porque fue Él quien les dio esa idea. Así que cualquiera que nos aparta de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y nos quiere hacer guiar por otro camino, ese está prácticamente diciendo: no hagas lo que Dios te dice, haz lo que yo te digo. Interesante. Él mismo cayó por esto, porque atribuyó a su perfección la guía de su propia vida, y desgraciadamente terminó por guiarse a sí mismo y a destruirse a sí mismo, porque dejó el conocimiento de Dios. Y esto nos lleva al día lunes. Más que conocimiento intelectual, algo distinto de lo que Dios está diciendo. nos dice así la lección, analicémosla. Lo triste de esto es que Eva sabía cuáles habían sido las palabras de Dios. Hablando de la caída de Eva, ella las repitió.
del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 3:3. La lección dice, aunque la Biblia no menciona nada en cuanto a tocar el árbol, ella sabía a ciencia cierta que comer de él conduciría a la muerte. Bueno, esto es un error, te está escribiendo mal. ¿Por qué? Bueno, sencillo, la Biblia sí menciona en cuanto a no tocar el árbol. Y cuando leemos es Eva quien está mencionando esto. Así que no se puede decir la Biblia. Quizás lo que hayan querido decir en la lección es esto. Cuando se ve en el capítulo 2 de Génesis la orden que Dios le da a Adán, allí no se lee que Dios haya mencionado no tocaréis del árbol. Pero sin embargo, cuando ella lo dice, es porque Dios lo declaró. Y por eso está registrado en la Biblia. Así que no se puede decir, aunque la Biblia no menciona, la Biblia está mencionando por las palabras de Eva. Así que entonces la Biblia sí menciona en cuanto a no tocar del árbol. Y las palabras de Eva estaban recordando eso a la serpiente. Muy bien, el hecho de que no estuviera en Génesis capítulo 2 no determina de que Dios no lo haya declarado, por favor. Porque hasta ese momento Eva se defendió muy bien. Muy bien, ese es el primer punto que hay que arreglar en la lección. Pero un punto más grave todavía es el siguiente. Dice, sin embargo, a pesar de este conocimiento que Eva tenía de la palabra de Dios, a eso se está refiriendo, ella actuó mal de todos modos, sí, incluso en el entorno perfecto del Edén. El conocimiento no fue suficiente en sí para evitar que Eva y luego Adán, que también sabía la verdad, pecara. No debemos engañarnos al creer que el conocimiento alcanza para salvarnos ahora. Sí, tenemos que saber lo que se nos dice en la palabra de Dios, pero además de saber, necesitamos la clase de entrega en la que también obedecemos lo que nos dice. Ahora, aquí se nota claramente el intento de este párrafo en la lección. Prácticamente se nos está diciendo, sabes que el conocimiento no te va a salvar. Así que lo que tú necesitas es más obedecer. Como parece que quiere entender que al conocer también tenemos que obedecer, pero en realidad no está diciendo eso. Está diciendo que el conocimiento no es suficiente. ¿Sabes tú que el conocimiento es el que te lleva a la obediencia? Sí, porque tú puedes conocer no matarás, pero también tienes que saber qué hacer para evitar que ese sentimiento nazca en ti, ya sea en pensamiento, en deseo o en acción. Es conocimiento lo que se requiere. Ahora, fijémonos nada más en el razonamiento mal dado en este párrafo. ¿Por qué? Bueno, porque Eva sí practicaba lo que conocía. Así que por favor, desde el día en que Dios dio la orden, que no sabemos cuánto tiempo antes se la habrá dado, porque no tenemos ningún texto que diga que después de que Adán y Eva fueron creados pasaron tantos días y Satanás los hizo caer. No sabemos cuánto tiempo pasó. Hasta ese día Eva estaba practicando lo que conocía. Es decir, no había tocado el árbol. Ni siquiera había pensado todavía en gustarlo. Solo ahora en esa ocasión se le ve que se acerca al árbol y allí es tentada. Esto marca una gran diferencia. Ella fue engañada. No fue el conocimiento el que estaba fracasando. Por favor. Aquí fue el asunto de que Satanás vino a engañarla. Y ahora sigamos viendo. Hasta ese día Eva estaba practicando lo que conocía. Y la pregunta es, ¿acaso el practicar lo que conocía hasta allí la libró del engaño? Entonces podríamos decir, ni el conocimiento ni la práctica la libraron del engaño. Igual cayó. Pues no digamos pues que el conocimiento no sirvió para nada y que lo que le faltaba era obedecer. Estaba obedeciendo. Entonces, ¿por qué cayó? Es la pregunta. La respuesta es sencilla. Satanás atacó haciendo dudar a la mujer de la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos un misterio. ¿Cómo Eva dudó de la palabra de Dios si supuestamente estaba capacitada para resistir a todo esto? Esto es un misterio. Ahora, ese misterio no significa que no podamos entender de qué manera es que la mujer cae. Cae
en el momento en que acepta el engaño de Satanás, que le hizo pensar a la mujer que no necesitaba creerle a Dios. Así que el punto que se trata en Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 6 o 7, no es el asunto de que si el conocimiento es bueno o malo. Allí de lo que se está hablando es del engaño, de querer llevar a una persona a hacer dudar de la palabra de Dios, implantándole más bien un nuevo conocimiento artificial basado en el deseo, el gusto y el sentimiento en los que Satanás puede trabajar en el ser humano y crear esos instintos para poder alejarse de la verdad de Dios. Muy bien, así que entonces Satanás sigue utilizando hasta el día de hoy el mismo engaño. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Nos dice: el conocimiento de la palabra de Dios no te va a salvar. Tú haz lo que tú sabes que tienes que hacer. En lugar de tanto conocimiento, haz obras de bien. Pero ¿qué obras de bien vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar bien? ¿Qué cosa vas a obedecer si todavía no te han dado el mandato? Serías salvador de ti mismo, un panteísta. Te estarías haciendo Dios de ti mismo. A menos que tú estudies la Biblia, a menos que te zambullas en ella, a menos que vivas de toda palabra que sale de la boca de Dios, tú no te salvas. Te vas a salvar por el conocimiento de la palabra de Dios, porque ese conocimiento es vida, no es cualquier conocimiento, no es como conocer las matemáticas. Muchas personas dicen: pero hay quienes conocen la Biblia y no la cumplen. Es que esas personas conocen la Biblia, han escuchado lo que les predican, pero no estudian en sus casas, no tienen estudio personal. Hasta mira, aquel que estudia, se consagra, ora todos los días, lee su Biblia, hasta ese comete errores. Imagínate, peor pues el que no lee nada. Eso tenemos que darnos cuenta, que no nos engañen. Satanás nos trata de tomar el pelo, haciéndonos pensar que no necesitamos el conocimiento. Y al decirnos eso ya estamos haciendo lo que él dice. No debemos hacer lo que él dice. Tenemos que hacer lo que está escrito. Por eso es que el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente. Palabras de vida del Gran Maestro, página 83. Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Investigad la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explorad la palabra de Dios como el minero explora la tierra para encontrar las vetas de oro. Nunca abandonéis el estudio hasta que os hayáis asegurado de vuestra relación con Dios y de su voluntad con respecto a vosotros. Cristo declara: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Cristo es su palabra. San Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No saborean esa palabra porque les indica servicio que no les es agradable. No les gusta los sanos e íntimos reproches, las fervientes exhortaciones. No aman la justicia, pero son dominados despóticamente por sus propios impulsos humanos caprichosos, a fin de conocerle. Página 64. ¡Qué interesante! De manera que entonces el Espíritu de Profecía nos dice que si algunas personas no gustan del conocimiento de la verdad, solamente es por una cosa. ¿Cuál? El hecho de que no quieren recibir los reproches, no les gustan los sanos principios. En una ocasión, un pastor predicaba a toda su iglesia diciendo: no necesitamos tanto conocimiento, hermanos. Cristo ya nos salvó, ya lo hizo todo por nosotros. El conocimiento no nos salva. Y entonces uno de los que estaban por ahí escuchando le dice al que estaba a su lado: dile a ese hombre por favor que baje del púlpito y que se calle. ¿Por qué? Le dice el otro. Porque acaba de decir que el conocimiento no nos salva. Entonces, ¿para qué nos enseña? A veces cometemos errores de necedad. ¿Cómo vamos a llegar a decir: ¿para qué tanto conocimiento si el conocimiento no nos va a salvar?
Porque al decir eso, entonces, ¿para qué estamos dando conocimiento en ese rato? Es por el conocimiento que la gente sabe qué tiene que hacer para salvarse, no es por otra forma. Así que el conocimiento es indispensable, y ese conocimiento inevitablemente lleva a la práctica. El verdadero conocimiento transforma. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice San Juan 17:17. ¡Qué interesante! Ahora, nos sigue diciendo más el espíritu de profecía. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo. Y a nosotros nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deseado de todas las gentes, página 99. Es increíble, Satanás se engañó en el cielo así. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, nos dice el espíritu de profecía, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Conflicto de los siglos 549. Así, con astucia, Satanás, les dijo a los ángeles: no necesitan ser guiados por el conocimiento de Dios, guíense por su propio conocimiento más bien. Obvio, si ya no te guías por el conocimiento de Dios, te guías por tu conocimiento y terminas diciendo como varias religiones dicen: ya no hay ley, tú haz lo bueno, lo que te sale del bien de por sí. El apóstol Pablo es claro, porque dice: yo en mi carne no puedo hacer el bien. Romanos 7:18, porque el mal ya está en mí. La política de Satanás siempre ha sido confundir, nos dice Patriarcas y Profetas, página 21. Su política era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Cubría de misterio todo lo sencillo. Y a este texto se le está cubriendo de misterio. Se le está poniendo cosas que no son tan sencillos, y es fácil de entender que lo que Satanás estaba haciendo era decirle a Eva: deja el conocimiento de Dios y sigue tu propio conocimiento. Sencillísimo, pero se da 100.000 vueltas. Y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. Y su elevada posición tan íntimamente relacionada con el gobierno divino daba mayor fuerza a sus pretensiones. Como él era el primer ministro en el cielo, era como un gran dirigente, el máximo dirigente después de Dios, entonces todos los ángeles le creían. Es que la gente casi siempre cree a su pastor, le cree a su guía y lo hace su Dios. Porque a pesar de que la Biblia dice una cosa, o el espíritu de profecía prefiere creer al pastor. Eso es hacer Dios a un pastor, porque lo está poniendo por encima del escrito está. Nadie se salvará por creer en otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17:5. Tengamos cuidado, porque Satanás está tentándonos como a Eva. Pablo dice en 2 de Corintios 11:2, me temo, dice, que como la serpiente engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean corrompidos. Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento, que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente a fin de producir disensión y descontento. Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. Así que entonces, este ángel caído lo que hizo fue con pericia lograr hacer caer a los demás ángeles, porque ellos confiaban en él. Ponte a leer la Biblia, hermano, cuidado que caigamos. Y esto nos lleva al día martes. Allí en el día martes, la lección nos habla acerca de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Sin duda, todos sabemos que esa mujer representa a la iglesia de Dios, porque Efesios 5:23 dice que la mujer en simbología representa a la iglesia de Dios. Pero ahora se dice de esta iglesia que estaba vestida del sol,
y que tenía la luna debajo de sus pies y las 12 estrellas sobre su cabeza. Todos sabemos que el sol representa aquí al sol de justicia, que es Dios mismo, y Jesucristo está representado por la luna, Cristo humano, porque la luna está bajo los pies de la mujer, y Jesucristo es el fundamento de la iglesia, por eso la iglesia está parada sobre Cristo. En el Salmo 89:37 dice: como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. A la luna se le conoce como el testigo fiel. En Apocalipsis 1:5 se nos dice que el testigo fiel es Jesucristo, así que entonces la luna representa a Jesús y las 12 estrellas representan a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas. José había soñado con sus hermanos como estrellas, y en Daniel capítulo 12 versículo 12 dice que las estrellas son los hijos de Dios que enseñan el mensaje de la justicia. Ahora, esta mujer, dice la Biblia, era perseguida por el dragón desde antes que naciera su hijo, que fue llevado al cielo. Es decir, que la mujer es perseguida por Satanás desde antes que nazca Cristo. Esta es la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia judía. Y luego es perseguida después de que su hijo se va para el cielo por 1260 años. Y esta iglesia, luego, después de los 1260 años, se constituye en el remanente de Dios, de quien se dice que el dragón la persigue y persigue a sus descendientes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer deja de ser perseguida, pero los descendientes no. Los descendientes aparecen después de 1798, cuando terminan las persecuciones contra la mujer. Ese remanente apareció en 1844 como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestra iglesia, la que ahora guardaba los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Solo los adventistas, a partir de esa fecha hasta el día de hoy, vienen anunciando los 10 mandamientos de la ley vigentes y predicando las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Eso nos caracteriza como adventistas. Si tú ves un adventista que no predica las profecías, que no defiende la ley de Dios, no le creas, es un impostor. Está mintiendo, así sea pastor, así sea el mismo presidente de la Asociación General Misión División Unión, es un impostor. Porque las profecías tienen que ser predicadas primero que nada para luego recién presentar a Jesucristo como el Salvador frente a los sucesos proféticos. Quien diga que no es impostor. Así tienes que reconocer la disidencia en la iglesia. ¿Por qué digo así con tanta fuerza? Porque Satanás, dice Apocalipsis 12:9, se ha propuesto engañar al mundo entero. Y la iglesia está contada dentro de ese propósito. Pero tenemos la esperanza de que no hay que apartarnos de Cristo, porque Cristo, dice el versículo 9, ha sido nuestro protector en contra del acusador de nuestros hermanos. Constantemente, a los que llevan este mensaje de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, Apocalipsis 12:17, siempre se los critica, siempre se dice que son extremistas, que son fanáticos, que dividen las iglesias, etc. No creas en esas patrañas. Y esto nos lleva al día miércoles, donde encontramos otra vez un error. El libro de Apocalipsis predijo la persecución que el pueblo de Dios afrontaría durante buena parte de la historia de la iglesia. Los 1260 días proféticos de Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 12:14 apuntan a 1260 años durante los cuales se persigue a la iglesia. Hasta ahí está bien dicho. De pronto explica que esos 1260 años son lo siguiente: esas persecuciones que empezaron bajo Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia durante varios siglos. Mentira. Esto no, los 1260 años no tienen que ver nada con Nerón, por favor. Así que quites esa idea. Se pone aquí el conflicto de los siglos, página 38, pero aquí Elena de White no está hablando de los 1260 años proféticos, está contando la historia de las persecuciones que se dieron en tiempos de Nerón también contra los primeros cristianos. Pero los 1260 años de Apocalipsis 12:6 no son esos, son las persecuciones del Papa. Fue el Papa quien persiguió, la Iglesia Católica fue la perseguidora. No hay que callar estas cosas, porque esto salva a nuestros hermanos católicos y despierta, si es posible, al mismo Papa para que tenga que arrepentirse de sus pecados.
Dios ha enviado mensajeros en todos los tiempos al papado, los reformadores han sido mensajeros para él. Hasta el día de hoy sigue sonando el mensaje para despertar a los que están en esas iglesias. Los que no quieran no se salvarán, pero si tú te callas y no les dices, tú eres aquel malvado y perverso, hermano mío. Así que aquí debe de decirse claramente, no son las persecuciones de Nerón, por favor, no son los 1260 años. Los 1260 años comienzan en el año 538 después de Cristo y se extienden hasta 1798 después de Cristo, cuando Napoleón Bonaparte toma preso al Papa Pío VI. Nos dice el espíritu de profecía en relación a eso. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 de Jesucristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa, al poco tiempo la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Así que entonces el espíritu de profecía es claro en lo que nos está diciendo. Tiene que ver durante el tiempo cuando el papado persiguió a la Iglesia. Así que por favor corrijas este error. Sí, porque a veces para sacarnos ventaja son buenos los opositores. Así que tengamos cuidado en esto, ¿ya? Nuestra creencia está basada claramente en lo que dice el espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, página 309. Esto nos lleva al día jueves, donde se habla acerca de cómo en realidad venimos a la existencia, la ley y el evangelio. Como adventistas del séptimo día estamos basados en el mensaje de los tres ángeles. Hablar de los tres ángeles es prácticamente como decir adventista del séptimo día. Cuando se predicó el mensaje del primer ángel, creímos en la segunda venida de Cristo a la hora del juicio que había llegado. Cuando se predicó el mensaje del segundo ángel, salimos de las iglesias caídas. Cuando se predicó el mensaje del tercer ángel, guardamos el sábado. Así que primero, segundo y tercer ángel significa adventistas que salieron de la Babilonia para ser del séptimo día. Conclusión, adventista del séptimo día. De ahí sale, de ahí por eso existimos. Así que si alguien se bautiza en la iglesia sin conocer el mensaje de los tres ángeles, es un impostor dentro de la iglesia. No está en el camino de la salvación por más sincero que sea. La sinceridad no te salva, hermano, ni porque seas adventista. La sinceridad solo puede estar unida con la verdad y recién puede llevar a la salvación. Así que, si eres sincero en haber conocido los mensajes de los tres ángeles y los estás obedeciendo, te salvarás. Si no quieres nada con los tres ángeles, ya estás perdido. No hay nada que hacer por tu caso, así seas el más angelito, te portes bien, desde comer al pobre y al hambriento, vestir al desnudo, puedes entregar tu cuerpo para ser quemado. Pero si no tienes los tres ángeles, no eres nada, hermano mío. Así que despertemos, por favor, esa realidad. Y esto nos lleva ahora a comprender qué relación existe entre la ley y el evangelio. Apocalipsis 14:12 dice: ¿quiénes somos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La ley y los mandamientos, la fe de Jesús, el evangelio, porque la fe es por el oír de toda la palabra de Dios. El evangelio viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es toda la Biblia. Por eso en Efesios 1:13 el apóstol Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, la palabra de verdad es el evangelio y la palabra de verdad es toda la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Muy bien, ahora, nosotros como adventistas vamos a salvarnos cuando obedezcamos los mandamientos de Dios. Así es como lo enseña Jesucristo en San Mateo capítulo 19, versículo 17 al 21. Cuando el joven rico le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cristo le respondió: los mandamientos debes guardar. San Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26. El intérprete de la ley, por tentarle, preguntó a Jesús: ¿haciendo qué cosa obtendré la vida eterna? Y Cristo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7:19:
La circuncisión no es nada ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así entonces, en la Biblia se demuestra que la condición para salvarse es guardar los mandamientos de la ley de Dios. Así también nos lo declara el espíritu de profecía, cuando habla acerca de la salvación. Nos dice que para poder salvarnos necesitamos guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. Nada menos de eso. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres: la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Camino a Cristo, página 61-62. ¡Qué lindo! Así es como el pueblo de Dios enseña al mundo a obedecer la ley para salvarse. Mientras que esto se nos dice por parte de la ley, entra a tallar el Evangelio. A fin de que el hombre pueda obedecer esa ley, lo primero que tiene que hacer es quitarse el pecado. Todos, desde que hemos nacido, hemos sido desleales a Dios, porque hemos desobedecido su ley. No hay nadie que pueda decir: yo no he desobedecido nunca. Entonces el Evangelio nos dice: para ponerte en armonía con la ley, necesitas pedir el perdón de tus pecados. Al pedir el perdón de nuestros pecados, quedamos en armonía con la ley. Pero ahí no se queda todo. El Evangelio ahora nos dice: tienes que abandonar el pecado. Si confiesas tu pecado y te apartas del mal, alcanzas la misericordia. Proverbios 28:13. Así que entonces el Evangelio ahora nos enseña cómo poder permanecer en la obediencia. Muchos piden el perdón de su pecado, pero dejan de seguir el Evangelio para saber cómo obedecer. Están como el hombre de la parábola. El corazón queda limpio, la casa está limpia, pero está vacía. ¿Ah? ¿Para qué confieso mis pecados y luego voy a dejar vacía la casa? No tiene sentido. Viene, dice, este demonio con otros 7 y entonces me destruye. Para que eso no pase, entonces después de que pedí perdón y la casa está limpia y adornada, ahora debo hacer que Jesús viva en mí, es decir, su palabra que esté dentro de mí. San Juan 14:23 dice que si guardamos la palabra de Cristo, Él vendrá y hará morada con nosotros. Así que Cristo mora en nosotros por su palabra. Y al estar llenos de su palabra, entonces cuando estos demonios vienen a querernos otra vez destruir, se van a encontrar que la casa está con un personaje adentro, Cristo, que está con su látigo botando a todos los cambistas. Así es como se tiene que hacer. De tal manera que la ley de Dios viene a ser la que nos muestra la condición para salvarnos, porque nos muestra el pecado y nos muestra cómo alcanzar la santidad. Por eso la ley es comparada con el espejo, que nos muestra el pecado. Pero como el espejo no te puede lavar, entonces el Evangelio es utilizado para lavar, porque el Evangelio es el agua de vida. Y te lava por medio del perdón del pecado y la obediencia a todas sus enseñanzas, para finalmente así cumplir la ley. La ley de los 10 mandamientos se cumple cuando obedeces todo lo que dice la palabra del Señor. Esa es la armonía entre la ley y el Evangelio, y ahí ya estás salvado cuando has hecho eso. Pero cuidado con los falsos maestros que andan diciendo que la ley solo te muestra el pecado y que no necesitas tener que obedecer la ley porque por obras tú no te vas a salvar, y te enseñan que solo Jesús con el perdón te salva, y que una vez que tú crees en Cristo y ya estás perdonado, es todo lo que tenías que hacer. Mentira, Señor. Ningún transgresor de la ley se salva. Solo los obedientes a los mandamientos serán salvos. Así que pedimos perdón del pecado y nos ponemos a obedecer. Acá no hay tiempo para ser ocioso. Y si caemos en el camino y cometemos errores en algunas ocasiones, podemos pedir el perdón hasta llegar a obedecer. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto nos lleva al día viernes. ¿Qué es la lealtad al amor? Respondemos con un texto del Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 141. Cuando se obedece la ley de Dios se ven los resultados de amor en la vida del creyente. San Juan 15:10, Cristo dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Esto está en armonía con los principios de la ley y del Evangelio ilustrados por la vida de Cristo, nos dice el Espíritu de Profecía. La mayor prueba de la sinceridad de nuestra obediencia a la ley de Dios y de nuestra lealtad al Redentor
es un amor desinteresado, dispuesto al sacrificio por nuestro prójimo. ¿Qué les parece? Si tú obedeces de veras a la ley, si tú tienes lealtad a tu Dios de esa manera, se va a notar cómo el amor va a salir a relucir. Porque el amor es precisamente tener la ley dentro de ti, el conocimiento de la palabra dentro de ti. Nos sigue diciendo en la explicación el espíritu de profecía en relación a esto. La esencia y sabor de toda obediencia es la manifestación externa de un principio interno, es decir, del principio del amor. El amor de la justicia, el amor de la ley de Dios. O sea, el amor de la justicia que está en ti, que en este caso es la palabra, el amor de la ley de Dios, los 10 mandamientos, todo esto está dentro de ti internamente. Y cuando tú obedeces eso que tienes ahí adentro, esa ley, esa palabra, entonces por fuera se ve la manifestación de la obediencia, un principio que sale del interior. La esencia de toda justicia es lealtad a nuestro Redentor, dice el espíritu de profecía. Hacer lo correcto porque es correcto. Cuando la palabra de Dios te es una carga porque corta directamente a través de las inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirantés, una obediencia forzada. Se han puesto a un lado toda la pureza y la piedad de la religión, a fin de conocerle, página 120. Fíjate bien lo que está diciendo el espíritu de profecía. Cuando tú no obedeces por el conocimiento de la ley y de la palabra de Dios, entonces la falta de ese conocimiento, cuando te hace hacer cosas que deberías de hacer por obediencia, sientes fastidio, te cansas, te aburres y un día dejas toda la verdad. Maravillosa lección de esta semana. Queremos que con la ayuda del Señor este trimestre podamos dedicarnos a entender bien el conflicto de los siglos. Amén.